De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma
te seguiré con mi alma. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Adoramos tu santo nombre, Señor, y rogamos que nos guíes en cuanto al mensaje que vamos a entregar en este momento. Desde ya, oh Dios, confiamos plenamente en tu misericordia, en tu amor y tu poder. Gracias en el nombre de Jesús. Sacerdocio y nuevo pacto, ese es el título que tenemos para este mensaje de hoy. El domingo pasado tuvimos un interesante tema que el hermano Alejandro nos trajo relacionado con el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo y los rudimentos de la doctrina cristiana, recordando lo del primer siglo e incluso de realidades actuales modernas que hacen en algunas iglesias. Es chocante ver casos reiterados de errores y la variedad de doctrinas que no calzan con la palabra de Dios. Los rudimentos de obras muertas de la fe en Dios surgen en ciertas iglesias. Y ahí hay personas que han dado un lamentable y equívoco estado religioso que nada tiene que ver con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Observando la historia de la fe humana, llegamos a los inicios de alrededor de 12.000 a 10.000 años antes de Cristo, de religiones de las más antiguas naciones de creencias muy lejanas, como el hinduismo. El judaísmo también aparece más o menos en la misma época de otra religión de las que formó Confucio. Después estarían el budismo y la fe de los persas que formó el santón Zaratustra. De estos sobreviven solo el judaísmo y el hinduismo que nacieron unos 650 años antes de Cristo, surgiendo nuestra fe cuando llega el Señor Jesús en tiempo de su nacimiento y dentro de la religión judaica. La religión de Mahoma es el Islam, que también tiene algún punto parecido al judaísmo, y como si también hubiera un lejano parentesco de cristianismo e islamismo, aunque hay diferencias absolutas que chocan entre ellas. Igualmente no hay acercamiento doctrinal entre el Islam y el judaísmo, porque hay una lucha permanente entre ellos. Dios determinó el momento de entregar al mundo la realidad de su existencia y su autoridad suprema. El apóstol Pablo lo dice muy sabiamente de cómo se inicia esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pablo lo dice en Gálatas 4:4. Es un versículo muy importante, muy breve, pero muy justo en lo que significa. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo estableció así, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Las religiones del pasado están decayendo y nuestra fe en Cristo es, podríamos decir, nueva, comparada con las de la antigüedad. Los trabajos misioneros de los siglos de nuestra época cristiana se siguen activando en todos los continentes, soportando odios que martirizan y quitan vida a creyentes de Cristo. Curiosamente, los vacíos de la fe cristiana aparecen cuando no hay problemas, cuando todo parece fácil, cuando no se ve una oposición. Y la iglesia entonces se acomoda y así no actúa con el poder espiritual, porque crece más cuando la iglesia está obligada a luchar y a buscar a los perdidos. Bueno, abra su Biblia, capítulo 7 de Hebreos, vamos a ver 7:1 al capítulo 8:13. Y les pido entonces que tenga su Biblia en el capítulo 7 para ir acotando lo siguiente a medida que avancemos. No voy a leer muchos versículos, voy a empezar nada más que con los primeros 10 para hablar un poco de Melquisedec, sacerdote de Dios. En Génesis 14, 17 y 20 apareció un personaje misterioso que llegó ante Abraham, al igual que los reyesuelos de Sodoma, Gomorra, Seboín y Bela. Con ellos,
Abraham venció a los enemigos que habían aprisionado a Lot y a su familia, rescató a su sobrino Lot, que estaba prisionero de otros reyes de esos parajes. Pero allí aparece el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Se cree que Salem en realidad era la original ciudad de Jerusalén. Este sacerdote era muy especial. Bendijo a Abraham como ganador de la guerra, dándole los diezmos de todo. Y el nombre Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem y rey de paz, sin que se sepa de sus padres, sin genealogía, sin principio de vida o de muerte. O sea, en cierta medida semejante al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdote para siempre. El autor del libro de Hebreos pide que se reconozca la grandeza del sacerdote Melquisedec, que entregó a Abraham los diezmos del botín que recogieron los derrotados. Pero Abraham no aceptó recibir esos diezmos. Tampoco quiso recibir los bienes conquistados que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma. Y le dijo que no iba a tomar nada de ese rey para que no dijeran después que enriqueció a Abraham. Y respecto al sacerdocio tenemos que hablar de los levitas, tribu que Moisés encomendó para el culto a Dios y el cuidado de los enseres del tabernáculo de reunión. Ese templo móvil que tuvo el Señor ahí en el desierto, instruyendo, ordenando a Moisés en su trayecto rumbo a Canaán. La tribu de Leví era la de menor número y fue la que mayormente estuvo con Moisés en la grave rebeldía que hubo cuando demoró su estadía en el monte Sinaí, cuando trajo las tablas de la ley que le entregó el Señor. El pueblo se desvió de lo que se le había ordenado, creyendo que Moisés había muerto, y formaron una estatua de un buey para invocar a Dios. Moisés con los levitas castigó con gran dureza a los rebeldes y les dijo a los levitas: hoy ustedes se han consagrado a Jehová. Usted lo puede ver en Éxodo 32, 26 al 29. Esta es una frase que nosotros ansiamos oír, como creyentes en Cristo que somos. Que estemos consagrados, siervos entregados, ungidos de verdad, en obediencia, en servicio al Señor. Los levitas fueron los únicos que no recibieron lugar en la tierra prometida porque no tendrían herencia entre los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Esos son textos que están en Números 8, 18 y en 18, 23 al 24. Los levitas también tenían que diezmar de los diezmos que el pueblo les daba. No hacerlo se consideraba un robo hecho a Dios, tal como lo leemos en Malaquías 3:8. El diezmo es una bendición muy grande que gratifica al buen cristiano. Los pastores también diezman, como los levitas, de lo que reciben, dando sus ofrendas al igual que los hermanos de la congregación. Los diezmos de la iglesia están a buen recaudo por la buena cobertura que recibe, cuidando el dinero de los diezmos y las ofrendas que hacemos, teniendo el hermano tesorero todo bajo control, todo bien documentado de lo que están dando los hermanos e igualmente de todos los egresos que hay con las facturas, los recibos, los comprobantes de los gastos. Así es que, hermanos queridos, mantengamos responsablemente el servicio levítico que hacemos bajo la autoridad y el amor de nuestro Señor y Dios. En Hebreos 7:9 leemos: Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Esos diezmos no pertenecen al pastor que recibe solo el sostenimiento para él y su familia, dedicando su vida al servicio ministerial. Sigamos entonces ahora con los versículos 11 al 28, de Melquisedec a Aarón. El versículo 11 declara que no hay otro sacerdote como Melquisedec y que el sacerdocio de Aarón es diferente, propio de Israel desde lo que Moisés estableció iniciando la cruzada de conquistar la tierra prometida por Dios. El sacerdocio de Aarón
no reemplaza ni depende del sacerdocio de Melquisedec. La autoridad espiritual cambia totalmente cuando el Señor Jesús se hace presente como nacido de la tribu de Judá, de la cual Moisés no mencionó ninguna cosa. Y solo en Jesucristo sí podemos ver en calidad directamente divina de Melquisedec, no constituido por la ley israelita. Jesús es el sacerdote por excelencia. Este es un tema de otras prédicas que vamos a tener en el futuro. Y hablando de Jesús, leemos que Hebreos 7:17 dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se anula el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia, porque se inicia una mejor esperanza para acercarse a Dios. Y hay un juramento que reafirma esto, y que está en el Salmo 110:4, que dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Iglesia Católica se considera a sí misma la única iglesia verdadera y universal bajo la dirección del Papa. Sus sacerdotes dependen del Papa y de una serie de cargos de su religión, como es el caso de los obispos y diferentes personas que representan al Vaticano en los países y ciudades de todo el mundo. Curiosamente, aseguran que el apóstol Pedro fue el primer papa, informe que no menciona el Nuevo Testamento, y que el múltiple desfile de santos, vírgenes y lugares de culto de mártires atesora una de las principales fuentes de dinero que tienen. Están allí las ofrendas materiales, siendo el catolicismo una de las empresas más ricas del mundo. Los sacerdotes católicos están en muchos lugares de ciudades y pueblos donde efectúan sus reuniones. No me voy a referir a los problemas que han tenido en muchos lugares, pues no corresponde. Una predicación como esta no tiene por qué tocar esos temas. La Iglesia evangélica tiene énfasis diferentes, que se dan de acuerdo a la fe y a los dones espirituales de la grey respectiva. Los pastores son ungidos al comprobarse su fe y conocimiento de la palabra de Dios, asunto que se consolida en un examen de testimonio personal familiar y previa prueba. La tarea pastoral es enseñar doctrina y costumbres espirituales, predicar, bendecir niños en su nacimiento, orar diariamente por enfermos y situaciones especiales, bendecir matrimonios, acompañar y bendecir reuniones fúnebres, etc. Hay una gran cantidad de cosas que hay que realizar. El antecedente y el marco histórico del conjunto de las iglesias evangélicas constituye un movimiento cristiano que, a diferencia del catolicismo, basa la autoridad religiosa en forma exclusiva en la Biblia. Y por eso somos evangélicos, en vez de apostólicos, como es el catolicismo. El pastorado evangélico es un sacerdocio que depende del todo en Jesús. Nuestro sumo sacerdote, que es inmutable, perpetuo, que salva a los que se acercan a Él. Jesús, como sumo sacerdote, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y que no necesita ofrecer sacrificios por pecados que Él no tiene, ofreciéndose Él a sí mismo a todo el mundo, como podemos ver en Hebreos 7, 25 al 27. Hablemos un poco del sacerdocio universal. El sacerdocio en Israel en tiempo del Señor Jesús fue cargo de los saduceos, asunto que Jesús reconoció. No los repudió a los sacerdotes. Envió a los enfermos sanados por Él a los sacerdotes judíos para que se cumplieran los ritos de la purificación. Eso está en los textos de Marcos 1:44 y Lucas 17:14. También algunos sacerdotes se entregaron a Jerusalén y se agregaron a la iglesia que estaban haciendo en Jerusalén. Teológicamente, en Cristo se cumple el verdadero sacerdocio que se comprueba en Marcos 10:45, donde dice que fue por haber dado su vida en rescate de muchos. Hay muchos versículos del Nuevo Testamento que exponen la obra sacerdotal del Señor Jesús,
En Mateo 26 al 28 lo manifiesta él ante sus discípulos en la Santa Cena, con los elementos del pan y el vino. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ahí está en Juan 1:29. Y Pablo en Gálatas 3:20 expresa que Jesús es el único mediador de Dios. Y en el capítulo 3:27 dice: «Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Y primera de Juan 1:7. «Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Y Apocalipsis 1:5 dice: «Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre». Sacerdocio de Jesucristo es eso. Él era el sumo sacerdote universal. ¿Y qué vamos a decir del sacerdocio nuestro? El sacerdote cristiano. El sacerdocio de los creyentes es la meta fundamental que nos corresponde tener mientras vivimos. La santidad es la que nos conduce espiritualmente para llegar a los que no conocen a Jesús como Salvador de sus almas. Estamos predicando de Hebreos y el último sermón que se entregará en los próximos domingos nos lleva precisamente a domingos futuros, al capítulo 13-15, donde leemos: «Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios». El sacerdote consagrado, el hombre de Dios, debe ganar respeto y reverencia, limpieza y purificación. Aunque no se menciona a la mujer, ellas también tienen acceso a servir en la iglesia. Y en Jesús alcanzamos a ser un reino de sacerdotes y gente santa, tal como el Señor le dijo a Moisés: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Allí está esto en Éxodo 19:6. Se ratifica esto en el Apocalipsis 5:10. «Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Y este último es tremendo para nosotros. Apocalipsis 20:6. Dice allí: «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años». Nos queda lo último de este mensaje, que considera el tema del nuevo pacto que el Señor estableció, y lo vemos en el capítulo 8, 1 al 13. Un pacto espiritual renovado. El capítulo 8 se inicia exaltando al sumo sacerdote Jesucristo, que está sentado a la diestra del trono de la majestad celestial, ministro del santo y verdadero tabernáculo que levantó el Señor. No fue obra de hombres, porque según ellos, los sacerdotes humanos hacen y presentan sacrificios y ofrendas, pero muy mayores son las que efectúa el gran sumo sacerdote Jesucristo. El ministerio del sumo sacerdote es superior a todos los que puedan hacer en la tierra, porque se establece un mejor pacto formado de mejores promesas. El autor de esta carta a los Hebreos dice que si el primer pacto hecho con la casa de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario hacer otro. Y a partir del versículo 8, el Señor manifiesta que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el anterior, que no permaneció el pueblo de Israel como correspondía, indicando que el nuevo pacto será el siguiente. «Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de iniquidades». Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La Biblia nos revela muchos pactos del pueblo de Israel, tratados formales que practicaban los reyes, indicando lo pactado como alianzas entre países y vecinos que buscaban paz según sus buenas intenciones. Abraham, Jacob y Labán lo hicieron, al igual que David y Salomón con otros reyes. Dios determinó prohibición de pactos con pueblos de la tierra prometida. No harás alianza con ellos ni con sus dioses, dice en Éxodo 23, 32 y 34, 12, para que no tropiecen. Eso es lo que está indicando también ese versículo. El verdadero pacto considera su importancia cuando se efectúa un juramento solemne de fidelidad mutua entre Dios y su pueblo. El pacto humano con el Señor es una promesa de juramento. No es un ponerse de acuerdo para hacer algo. Es Dios el que jura por sí mismo cumpliendo el pacto, mientras que el hombre promete y jura obediencia en entrega al Señor. Las tradiciones israelitas que podemos hallar en la palabra de Dios eran sacrificios de animales que se partían por la mitad, pactando seguridad definitiva en el compromiso. Dios lo hizo con Abraham en Génesis 15, 9 al 17. Y les reitero la cita para que la examinen. Usted la puede ver, Génesis 15, 19 al 17. Y en el versículo siguiente, en Génesis 15, 18, el Señor le entrega a Abraham la unidad del pacto con él, expresando que le dará la tierra prometida a la descendencia de Abraham desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, y la tierra de los otros pueblos de esos territorios. El pacto del Señor con sus hijos e hijas, todos nosotros, tiene que estar a la altura del compromiso que nos corresponde cumplir, en obediencia y sincera entrega de amor y fidelidad. Porque no se trata de un momento de acercarse a Dios. Ese precioso compromiso pactado tiene que estar firmemente escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si usted aún no ha hecho pacto con el Señor, mi Dios, le invito a que doble sus rodillas, clame al Altísimo por perdón de sus pecados, arrepiéntase con sinceridad y asegure hoy mismo su entrada al reino de la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso, que te ama, que quiere darte la salvación de tu alma eternamente. Vamos a orar ahora en este momento. Soberano Dios, oramos de forma muy especial por las personas que están escuchando estas palabras. Rogamos por algunos que todavía no tengan en su corazón la fe puesta en ti. Por eso en este momento yo pido por estas personas que nos escuchan, que nos dan también su aprobación en ciertas reuniones que se hacen, en todo lo que tiene que ver, oh Dios, la salvación del alma. Es lo que primeramente tenemos que entregar a quienes están en tus caminos. Y por eso rogamos por aquellos que aún no están, para que tengan en su palabra que usted da, oh Dios, la salvación de sus almas. Seguimos orando, amante Dios, también por la unidad, por la paz que necesitamos para nuestro país. Estamos en momentos muy difíciles y críticos. Por eso rogamos, Padre Celestial, que las cosas que vienen puedan ir mejorando, pueda irse formando esa paz con los pueblos que están en este momento en el error o el deseo de tener aquello que han tenido en el anterior tiempo. Por eso en este momento oramos por esas personas, rogamos para que tú les guíes, para que pueda haber en los que gobiernan esa sabiduría y ese temor a ti, oh Dios, para hacer las cosas que corresponden. Bendecimos también a nuestros hermanos enfermos, rogamos por ellos como lo hacemos diariamente, esperando en ti, oh Dios, de que se hará lo mejor para ellos en este instante. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga.
al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.